Buenas tardes, doctora. Voy, pues no, ¿qué me vas a recibir con Valentín y Elizalde? ¿Cómo están? Bien, no sé cómo está. Bien, también. ¿Dónde está el gallo de oro? ¿Cuál quiere? ¿Cuál? No. Ahorita no. Vamos a... Estaba la de la más deseada, pero pues, Ah, caray, ¿esa cuál es, oye? ay, me da vergüenza cantarla, pero A ver, digo, ponla, pues bueno, ponla. La que estaba. ¿pones tú, Jaso? No la quieren poner, doctor. No, déjales, da pena. Son nice. Muy bien. Pero que cante Diego. Ya ves, Diego, te aclaman. No, déjala, Ok. doctora, nada más que mi computadora se traba. Ahí va ya. ¿Quién toca la guitarra, muchachos? De ustedes. Alan. Yo hace años. Rivas. ¿Sí, Alan? ¿Ya no hay rondalla en la escuela? ¿Ya no hay rondalla en la facultad, muchachos? Se supone que sí está todavía pues el grupo, pero no nos han dejado practicar en conjunto. Y no sé, sí sí le dijeron mucho al maestro, que es este Germán, que pues no deberíamos juntarnos. Así que por el momento pues no hay. No, bueno. Antes, hace mucho había una rondalla que se llamaba la rondalla de las flores. Muchas doctoras, bueno, algunas doctoras que ya ahorita incluso están jubiladas del IMSS, formaban parte de la rondalla de las flores. Y esa rondalla de las flores eran señoritas de Saltillo, de Torreón, de toda la región lagunera. Googlean, eran la rondalla de las flores. Hay una doctora que es la doctora Yolanda Jaramillo, no sé si han oído hablar de ella, la patóloga, ¿no? Una patóloga que trae ahorita mucho lo del programa de cáncer de mama, cuídate, etcétera. Ella era de la rondalla de las flores. Bueno, pues también acuérdense, muchachos, que hay otras habilidades que podemos tener fuera, no nada más de medicina. Cantar, bailar, tocar instrumentos, jugar, bueno, ser mago, prestidigitador, cocinero, lo que ustedes quieran. Tengan, la verdad sí les aconsejo, muchachos, tengan un hobby, porque con ese hobby nosotros vaciamos nuestras emociones y vaciamos nuestro estrés y todo. Imagínate siempre nada más estar pensando en medicina, está un poquito complicado, y más nosotros que tenemos una responsabilidad tan grande. Entonces, pues le digo, a mí me gusta mucho, bueno, yo estuve en el equipo de voleibol de la selección de la Facultad de Medicina y estuve en las lobas, en aquel entonces eran las lobas de la UAC a nivel cuando entré al internado de que totalmente de jugar, yo creo que fui como 2, 3 veces porque ya no ibas a entrenar regularmente y te sacaban. Los entrenamientos eran en la Facultad de Ciencias Biológicas. Entrenábamos en biológicas, bueno, antes ciencias biológicas que ahora pues ya destruyeron, que era la PBC, tenía buenas canchas para entrenar y ahí se entrenaba la selección. Bueno, entonces, bueno, todo por servir se acaba y acaba por no servir, ¿verdad? Así decimos. En aquellos entonces. ¿Quién juega voleibol de ustedes? Niñas. Nadie. Ay, niñas. Por cotorrear yo, doctora. Max. Sí, pero nada, soy bien malo, nada más por Nada más de hobby. Ándele. Ok. Bueno, está bien. Si me preguntan, de hecho yo terminé con cirugía de rodilla hace 3 años y un quiste de Baker que tenía ahí crónico desde entonces. Pero pues realmente si me preguntan si volvería a jugar, les diría sí, sí vuelvo a jugar. Ya ahorita ya no. Doctora?
jugué en la Facu, sí, les comento, Diana, que estuve ahí en el equipo de voleibol y en ese entonces, cuando yo estuve de estudiante, la Facultad de Medicina no ganaba nunca nada. Siempre las que ganaban eran las de Ciencias Biológicas. Y en ese entonces estuvimos, estaba Laura, Macías, Betty y yo. Fuimos 3 que fuimos seleccionadas a la selección, digamos, de la universidad, de la UAC. Jugábamos con las Lobas, pero de la UAC. Y en ese entonces, desde que estuvimos nosotras, la Facultad de Medicina siempre tuvo los campeonatos. Competíamos con las de Ciencias Biológicas, pero nos daban miedo porque las de Ciencias Biológicas eran bien rudas. Rudas, rudas, rudas. Doctora, cuando estaba en la ¿Qué pasó, Diego? cuando estaba en la facultad no se iba a jugar billar a bola. No, fíjate que eran usos y costumbres. Los que se iban al billar, nosotros decíamos que eran ¿cómo se llaman? Los malandrillos de la facultad. Sí, había quienes se iban a jugar al billar, pero pues ahora lo vemos como una forma, un estilo también de pasar el tiempo. No es pero son usos y costumbres, muchachos. Por ejemplo, ahora, pues si te pones un tatuaje, pues ya no es tanto el problema. Pero anteriormente, pues nosotros decíamos los tatuajes, pues nada más son para los ex convictos, a final de cuentas. Son usos y costumbres y obviamente la sociedad pues va cambiando, a final de cuentas. Hagan algo extra, tengan un hobby extra, muchachos. Doctora. Porque sí necesitamos. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué puesto era cuando jugaba boli? Era zaguero, rematador. En ese entonces, pues yo ahorita ya he venido como 3 centímetros menos, medía 1,70. Ahorita ya mido 1,67. Sí va uno para abajo. Pero lo que sí tenía muy bien es resorte. Tiene mucho resorte. Tiempos pasos le estoy diciendo que por eso me lastimé los meniscos y hice un quiste de Baker. Pues sí conocen a mi hijo, ¿no? Al Pepe, loco. Bueno, Diana, sí. ¿Jugaban en el estacionamiento, no, doctora? ¿Ustedes? Sí, sí. Antes en la facultad, nosotros, sí, ahorita pues ya quitaron todo, ya nada más ese estacionamiento. Antes había las canchas de básquet y de vóley, ahí eran los juegos, los entrenamientos. Por eso el Pepillo es el mío, pues mi hijo sí salió tan bueno, él juega básquet, tiene mucho resorte. De hecho, no tiene una estatura promedio, creo que unos 78, pero llega al ¿cómo se llama? La canasta. Claro. Pero bueno, niños, por eso les digo, aptitudes, cultiven otra cosa, el cuerpo, en buena forma, ¿eh? Muy bien. Entonces ya nos la pusieron la canción, vamos a la exploración, pues, o quién que exponemos a alguien. Y dice que estaba pensando, muchachos, ahora que regresemos, digamos, como clases presenciales, porque nosotros utilizamos los videos que están en la internet, pero igual ahora que tengamos algunos días de asueto, ver la posibilidad de hacer videos de exploración reumatológica y ya les dejamos como acervo para nosotros, para utilizarlo. Es lo que estaba pensando el día de ayer. Siempre andamos buscando videos de cómo explorar y pues también, por ejemplo, como lo hacen en las dinámicas de ahí de la facultad. Tienen ustedes, ya ven cuando hacen reanimación cardiopulmonar y todas estas cuestiones, igual a lo mejor si nos prestan esa aula para hacer los videos de exploración, lo que estaba pensando. Y ya lo dejamos para los demás grupos. Muy bien. Diana o Fátima, ¿quién sigue? Yo continúo, doctora. Nada más falta la exploración del tobillo del pie y pasamos a movilidad y ya las exploraciones, las maniobras específicas. Doctora, no sé por qué se censuró acá abajo, así que va a ser así, sin proyectar, y ya que pasemos estas. Ok, está bien.
Seguimos con esta y luego ya seguimos. Muy bien. Fátima rompió derechos de autor o no sé. Ah, a la mejor. Copiaste y pega. Bueno, a la mejor. Es de que 3 arriba, Diego, Ok. más arriba, más arriba. Ahí. En Tobillo. una arriba, tobillo y pie. Ok. En reumatología también debemos de explorar el tobillo, muchachos. Sabemos que, por ejemplo, en artritis reumatoide, las articulaciones pequeñas, sobre todo de manos, a largo plazo puede haber secuelas. Pero muchas de las veces dejamos de lado tobillo y pie. El pie tiene 3 zonas, ¿ok? Que es el retropié. ¿Qué lo compone el retropié? Vamos a acordarnos, Es anatomía descriptiva. el calcáneo astrágalo. Ajá, articulación tibio peroneo, astragalina, calcánea. El medio pie, ¿qué lo compone? El cuboides, navicular y El tarso, ¿ok? Lo podemos englobar como el tarso, ¿ok? La articulación tarso, astragalina, calcánea. ¿Y qué más? Y el antepié, que es la parte más final del pie, que está formada por metatarsofalángicas e interfalángicas de lo que es el pie, ¿de acuerdo? Entonces, las articulaciones metatarsofalángicas, las falángicas es el antepié. Muy bien. Hay muchas patologías que podemos tener de que son originadas por tobillos, valgos, por incompetencia de peroneos, de tibiales, y lo puede referir el paciente como dolor de rodilla, ¿ok? Y aquí es donde mucho se puede conjugar también con ortopedia. Los ortopédicos, esto generalmente lo detectamos en etapas tempranas. Los pie equinovaro se tienen que detectar en etapas tempranas. Es mucho del trabajo que se les da también a los traumatólogos. El dolor del antepié generalmente más que nada es la metatarsalgia. Y la metatarsalgia está ocasionada por los zapatos de moda. ¿Cuáles son los zapatos de moda? ¿Sabes? Los zapatos de moda son los de horma italiana. Afortunadamente ya cada vez son más anchos. Y lo que son las zapatillas de tacón. Niñas, zapatillas de tacón, ese es el problema. Entonces, imagínense todo el peso en la superficie del antepié, de la articulación metatarsofalángica, pues todo lo que tendría que soportar. Tendríamos que hacer los arcos naturales del pie para poderlos saber y medir la carga real. Y luego, anatómicamente, también en el pie tenemos 2 arcos, que esos son los que también tenemos que explorar teniendo al paciente de pie y con un instrumento que tienen mucho y lo usan mucho los traumatólogos. ¿Cómo se llama, Fátima? El goniómetro. No, el goniómetro es para los ángulos, pero que es cuando subes en un espejo y ves el apoyo del pie. ¿Cómo se llama ese aparatito? Antes lo tenían los traumatólogos, yo creo que ahora ya no. Es como si fuera una báscula, pero con un espejo abajo para ver cómo está el apoyo del pie. ¿Cómo se llama ese instrumento o ese aparato? Los podiatras, ¿no? Ajá. No sé cómo se llama, solo Traumatólogo. me acuerdo que... Yo le digo el patoscopio, porque obviamente pues ves los pies, ¿no? Pero no se llama así. ¿Cómo se llama? Tiene su nombre especial. ¿Ok? Muy bien. Seguimos, Fátima. Ahorita nos acordamos. Ahorita lo buscamos. Bueno, continuando con la inspección del tobillo y del pie, la inspección se va a comenzar desde que se observa al paciente cómo camina, si hay alteraciones en la marcha o el morfotipo en las extremidades inferiores. También se debe examinar la presencia de deformidades evidentes como son lesiones dérmicas, cicatrices o signos inflamatorios como estumefacción y rubor. También se debe de observar la alineación y debe de buscarse aumento de volumen en la articulación. ¿Le das a la que sigue, Diego, por favor? Ya que cuando hay edema en el tobillo, este puede ser de origen mecánico inflamatorio o por alguna patología vascular distal, cardiopatías o enfermedades metabólicas que cursen con hipoproteinemia,
que sería el diagnóstico diferencial de una enfermedad reumatoidea. Y para la palpación se realiza comparando ambos tobillos. El dolor suele ser localizado, por lo que el diagnóstico va a ser mejor, o sea, porque el dolor es focal. Y se debe palpar los rebordes óseos de ambos malleolos, así como la interlínea articular anterior y posterior, los ligamentos peroneo-astragalinos y peroneo-calcáneos, la sindesmosis, los ligamentos deltoideo, el tendón aquileo, y se buscan puntos dolorosos, tumores o aumentos de la temperatura local o signos de inflamación. Ujú. Entonces, en esto cuando nosotros veamos, vamos a recordar en pie, en tobillo y pie, pues las 3 secciones que están divididas, recuerden. Y es un poquito complejo, pero a la vez es muy fácil y muy rápido de localizar, porque son menos tendones, a final de cuentas, que en la mano. Muy bien, ¿seguimos? Vamos a tener 2 pruebas específicas para valorar la estabilidad, y una es la de cajón anterior, que el paciente en decúbito supino o en sedestación con descarga del tobillo se va a realizar una flexión plantar de 10 a 15 grados, el explorador va a llevar el tobillo hacia adelante, es como la del cajón de la rodilla, pero en el tobillo. Y la otra, le das, por favor. Va a ser la prueba de estrés, que se sujeta el estrágalo a nivel del cuello en lugar del talón para que no se produzca a nivel de la articulación subastragalina, y de esta forma podemos ver que el ligamento está lesionado. Se puede hacer inversión o eversión y así sabemos que el ligamento es el que está afectado. Anquilosis en algunas patologías también, en espondilitis anquilosante, por ejemplo, en artritis reumatoide se llega a anquilosar. Dijimos que anquilosis es la fusión natural de 2 articulaciones, ¿ok? Cuando no hay una intervención. Artrodesis es la fusión de 2 articulaciones, pero por medio quirúrgico. Entonces, podemos tener un tobillo fijo, muchachos, sin rangos de movilidad, ni dorsiflexión, ni inversión, ni eversión en estas patologías. Muy bien. ¿Seguimos? Para pasar a la exploración del pie, se van a valorar los movimientos de dorsiflexión de 20 grados, que sería el pie hacia el techo, y la flexión plantar de 45 grados, que sería el pie hacia el suelo. Y se puede doblar el pie dirigiendo la planta hacia un lado o hacia el otro, que sería una inversión de 30 grados o una eversión de unos 20. Y pues aquí se evaluaría la presencia de calcaneitis, puede ser posterior o inferior, que va a orientar a una entesopatía. También se valoran posibles sinovitis metatarsofalancicas o interfalángicas, ya que estas van a ser frecuentes en las artritis, ya sea psoriásica, en el síndrome de Reiter o artritis reactiva o artritis reumatoide. Y las patologías más frecuentes que van a afectar los arcos de movimiento van a ser secundarias a sinovitis, artritis o capsulitis. Y estas patologías provocan una limitación de la movilidad de tipo capsular. Y tenemos un video de la exploración del tobillo y del pie. Muy bien. La calcaneitis, aquí pues muy rebombantes de alguna bibliografía española. Ay, cómo se la dificultan los españoles. Prácticamente puedes tener entesopatía o dolor en la zona de la inserción del tendón de Aquiles. ¿Dónde se inserta el tendón de Aquiles? En la parte más superior, y abarca todo lo que es el lateral de hasta abajo, y se continúa con la fascia plantar. ¿Ok? Entonces, estos pacientes pueden tener dolor en la inserción del tendón de Aquiles, que es el dolor posterior calcáneo, o inferior, que sería en la zona de inserción de la fascia plantar, que es el famoso o llamado que le dicen los pacientes, que es el espolón calcáneo. Es la zona, a final de cuentas, de la fascia plantar. Muy bien, seguimos. Vamos a ver la exploración. Observaremos la existencia de tumefacciones que pueden ser globales en el caso de un edema, o localizadas en el caso de tenosinovitis, tanto en los bordes posteriores a los maléolos, laterales en este caso, que sería por los peroneos, o mediales en el caso del tibial posterior. Posteriormente examinaremos
la movilidad. Primero la dorsiflexión del tobillo y después la de la articulación subastragalina y medio tarsiana. Hay que explorar una serie de puntos para buscar una tendinitis del aquilio o de la bursitis preaquilia, dolores en el antepié, en los metatarsianos. Para ello podemos realizar una presión de todos ellos y la exploración de los mismos de forma individualizada de arriba hacia abajo. Puede ser doloroso tanto en caso de artritis, de osteonecrosis o de la existencia de un neurinoma de Morton. En este caso aparecerá cuando apretamos un adormecimiento de los dedos adyacentes, que es más frecuente entre el tercero, cuarto y quinto dedo. En la parte de la planta del pie podemos explorar la inserción de la fascia o en la parte anterior de los sesamoideos en caso de sesamoiditis. Hay que observar el pie de frente, observar la alineación con el primer dedo, existencia de higromas, de hallus valgus, la existencia de dedos en garra o dedos en martillo. Lateralmente, en el suborde medial, observar la existencia del arco medio, que es alto, y que puede haber la existencia de un pie plano, como observamos en esta maqueta, o la existencia de un pie cabo. Alteraciones que modifican la arquitectura del pie. Lateralmente, hay que observar la existencia o no de callosidades, tanto en el borde lateral como en la zona del tendón de Aquiles. Y finalmente, el talón, observar el tobillo, que está en posición neutra, o a veces en una ligerita valgo. Indicamos al paciente que se ponga sobre puntillas y observamos cómo se forma un varo bilateral, que es lo normal. Muy bien. Es muy fácil la exploración de tobillo. Realmente los ángulos de movilidad ya los conocemos, son muy sencillos. Y patologías específicas, por ejemplo, en un cuadro agudo de gota, pues vamos a ver que la primera articulación metatarsofalángica es la más afectada. Las mujeres que han tenido o que han usado por largo tiempo zapatillas pueden tener un pie cabo adquirido y el hallux valgus. ¿Cómo les dije que se llamaba cuando tiene subluxación del quinto metatarsiano? Uno es el juanete y el otro, en lenguaje coloquial, ya se les olvidó. No, no nos No, es, dijo. ¿no les dije? No, Ah, no ok. ¿No es ojo de pescado o lo estoy confundiendo? No, no estás confundiendo. Entonces, cuando tenemos hallux valgus, es la subluxación de la primera metatarsofalágica y se le llama juanete. Es el lenguaje coloquial. Cuando tenemos subluxación, porque sí hay del quinto metatarsiano, se llama juanete de Sastre. Búsquelo. ¿Y por qué juanete de Sastre? Busquen una imagen de los sastres cuando tienen el casimir, que se lo ponen en las piernas y tienen que estar de puntillas soportando sobre el quinto dedo para cuando están en la máquina, ¿sí? Estar cosiendo sin que se arrugue y que no se tire el casimir. Entonces, el estar con una eversión del tobillo y soportando sobre el quinto dedo, por eso se le llama juanete de Sastre. Entonces, coloquialmente se le conoce como juanete y juanetillo, o juanete y juanito. No, no se crean, Juanito no es juanete y juanetillo. ¿Ok? Es el lenguaje coloquial. Entonces, médicamente se le conoce como juanete de Sastre. ¿Ya lo googlearon? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Es igual que el hallux valgus, nada más que en el quinto metatarsiano. Dice, se ve exactamente igual que el primer dedo, nada más que acá en el dedo chiquito. O en el quinto dedo. Muy bien.
¿Seguimos? Doctora, una pregunta. ¿Qué es eso Ujú. del neuroma de Morton ahorita que dijeron en el video? El neurinoma de Morton es un atrapamiento de una raíz del canal de lo que es el nervio del tarso en lo que es la emergencia a nivel del metatarso. ¿Ok? Es exactamente el equivalente al túnel carpiano, pero este sería en la planta del pie, el neurinoma de Morton. Por eso una maniobra que nosotros hacemos de compresión, ¿se acuerdan que les dije acá en la mano el squeezy para las metacarpianas? En el pie hacemos una maniobra de Morton para ver si hay también dolor o inflamación en las metatarsianas. Se le llama así, ¿por qué? Porque también puede llegar a comprimir, y se le dio ese nombre, la presencia del neurinoma de Morton, pero no nada más era el neurinoma de Morton, sino que también podía asemejar o reproducir dolor cuando comprimes las cabezas de los metatarsianos y la vaina sinovial cuando tienes un proceso inflamatorio. ¿Ok? Y esos pacientes son los famosos que tienen problema de metatarsal, que es lo que les decía, muchachos. Tienen una callosidad exactamente en el medio pie, en el antepié, en lo que es la base del la tercer metatarsofalágica. Busquen la imagen, la subimos, Diego, para que veamos cuál es el tendón. Es la rama del tendón afectado, ¿Qué cosa era, que sería el doctora? equivalente neurinoma de Morton. Es que para mí que tengo un amigo con eso, doctora. Ok, pues lo vamos a tener que, por pura rehabilitación, primero. Ok. ¿Pongo alguna o ya me regreso a la... A ver. Pues estamos viendo. Esa es la zona y esto se da por la subluxación o la compresión continua. Es una raíz, es que no me acuerdo exactamente cuál rama es, pero viene del nervio, no me acuerdo si es del tibial posterior o del peroneo. Vamos a investigar, si no me acuerdo. Creo que el peroneo, ¿no? Porque el tibial posterior es el que llega, pero en arterias, en nervios sí es Ujú. el peroneo. Entonces es una rama del peroneo. Muy bien. ¿Ok? Y es el crecimiento. Y sí se hace como si fuera una tumoración de esta rama del nervio. Y les desencadena calambres. Calambres y dolor y parestesias en el territorio del nervio, que sería tercero, parte del segundo dedo, cuarto y quinto. Igual, genera dolor cuando comprimen las cabezas de los metatarsianos. Muy bien. ¿Seguimos? Es el nervio tibial, doctor. El tibial, ¿verdad? Del Sí. tibial posterior. Una rama del tibial posterior, exactamente. Muy bien. Sí, porque el tibial anterior es diferente. Es el perforante, entonces es de la rama, de una de las ramas del tibial posterior. Es cierto. Muy bien. Entonces, a ese paciente que tiene ese neurinoma, lo que puedes mandarle a hacer es un ultrasonido musculoesquelético para evaluar la rama del tibial distal a nivel de los metatarsianos, o pues que es la imagen que se ve mucho mejor los tejidos blandos, resonancia. Pero el problema, pues el costo de la resonancia versus ultrasonido. Entonces, alguien que sepa hacer muy bien ultrasonido musculoesquelético te va a detectar el neurinoma de Morton. ¿De acuerdo? Igual como en el túnel del carpo, mandas a hacer ultrasonido del nervio mediano. Muy bien. ¿Seguimos, Fátima? Continuando con la inflamación, esta se va a presentar como un aumento de la temperatura de la piel en la articulación y se va a valorar con el dorso, palpando con el dorso de los dedos, o sea, al revés de como tienen las manos de la imagen, es que no encontré uno que estuviera palpando con el dorso, la articulación afectada y comparando con la contralateral. Y la palpación más la inspección nos puede dar signos de atrofia muscular o deformidad articular.
La deformidad va a aparecer cuando la enfermedad articular es muy avanzada, pero solo va a ser visible en las articulaciones superficiales y al tacto va a tener una consistencia dura. En cuanto a las articulaciones profundas, se va a detectar una reducción de la movilidad. Muy bien. Desapareció. Ah, ya. En cuanto a la movilidad articular, esta debe explorarse sistemáticamente en cada una de las articulaciones y la amplitud articular es muy variable entre unos sujetos y otros. Es por esto que la articulación normal o el movimiento articular normal va a hacer que la amplitud de movimientos activos sea igual o concuerde con la amplitud de los movimientos pasivos. Si hay imposibilidad de realizar los movimientos activos y los movimientos pasivos están conservados, esto nos puede indicar una lesión musculotendinosa, o sea, una ruptura de tendones o una lesión neurológica que puede ser una parálisis. En cambio, si hay una limitación de la movilidad activa y pasiva, esto ya sería una enfermedad propia de la articulación. ¿Le das a la que sigue, por favor? Aquí tenemos la disminución del movimiento. Esta puede ser discreta o puede ser anquilosis, que como ya vimos con la doctora, es la pérdida total de la movilidad articular. Y la inflamación localizada en una bolsa serosa, un tendón o una inserción tendinosa va a producir solo el dolor en el movimiento que pone en juego esa estructura. Y tenemos un ejemplo que es en la sinovitis, que va a tener dolor en todos los movimientos de la articulación. A ver, una pregunta, viendo ya esa rodilla que tienes ahí. A ver, vamos a ver. César Maximiliano. ¿Cuánto dijimos que era lo normal de cantidad de líquido sinovial en las rodillas? Cuando vimos estructura y ligamentos. ¿Anda por ahí, César? César Maximiliano Lozano. Creo que no está por ahí. Está presente, pero no está. Vamos a ver. Néstor Ibarra. Sí, ¿Cuánto doctora, es lo normal? no sé si me acuerdo bien, pero no eran como 3 o 5 mililitros. Más o menos, una articulación grande tiene aproximadamente 5 mililitros, ¿de acuerdo? Por eso tú haces una punción y sale seca. Entonces, si nosotros quisiéramos, esta rodilla se antoja como para poderle hacer una artrocentesis, ¿no, muchachos? Ya yo ya me veo con la aguja, jeringa, y vendimos el líquido sinovial, muchachos, como dicen. Entonces, esa rodilla, las rodillas son las articulaciones que más cantidad de líquido sinovial podemos albergar. ¿Ok? Se pueden asombrar, muchachos, porque podemos tener artrocentesis hasta de 100 mililitros en las rodillas. ¿Ok? 10 jeringas de 10 o 5 de 20. Es la que más cantidad tiene. Muy bien, seguimos. Doctora, cuando se hace artrocentesis, ¿se debe hacer hasta que ya no salga nada de líquido? ¿O? Así es. Ajá. Generalmente cuando tú haces una artrocentesis terapéutica, pues obviamente evacúas todo el líquido. Acuérdate que hasta que deje de salir. ¿Sí? Cuando tú haces una artrocentesis diagnóstica, pues definitivamente va implícito también. Si tienes un gran derrame articular, pues primero haces la primera jeringuilla o el primer líquido sinovial que sacas, es el que vas a mandar a todos los estudios y por ende, pues también drenas si hubiera más. Si es mínimo lo que hay, o por ejemplo, a veces hay rodillas que tienen no más de 5 mililitros en la rodilla y tú quieres saber si realmente hay estás pensando en artritis por cristales, haces una artrocentesis terapéutica y diagnóstica y con 1 mililitro es suficiente. Todo depende del contexto del paciente. Pero, por ejemplo, con esa rodilla es hasta que ya no salga. Todo, evacúas. Eso es terapéutico. ¿Ok? Y descomprimes. Gracias. Bueno, ya continuando, en ocasiones en la exploración se puede detectar laxitud articular o aumento de la movilidad articular más de lo normal y se puede evaluar con esas 5 pruebas que incluye la dorsiflexión pasiva de la articulación metacarpofalángica
que se puede hasta 90 grados. La posición pasiva del pulgar con el antebrazo y el hombro en flexión a 90 grados. La tercera es la hiperextensión del codo, la cuarta es la hiperextensión de la rodilla y la quinta la flexión hacia adelante del tronco con las rodillas rectas y que las palmas de las manos apoyen en el suelo. Y esta mayor extensibilidad de los ligamentos se puede presentar en determinadas enfermedades hereditarias, ya sea en el tejido conjuntivo y en la hiperlaxitud articular. Esta la prueba del pulgar la hacemos muchos en los síndromes de hipermovilidad. Cuando sospechas síndrome de hipermovilidad, que en los pediátricos es de hipermovilidad benigna, o ya más avanzado, o los otros que ya son los genéticos más severos, que es el Ehlers-Danlos o el Marfan. ¿De acuerdo? Muy bien. Siempre los contorsionistas, yo no sabía de dónde, bueno, hace muchos años, cuando todavía no había estudiado esto, los contorsionistas o los que se guardaban en una cajita que se pasan las piernas por otro lado, pues tienen problemas de hipermovilidad, muchachos, benigna, a final de cuentas. Tejidos muy laxos. Bueno, ya vamos a comenzar con las maniobras específicas. Estos van a ser a menudo movimientos combinados de tracción, compresión o elongación. Vamos a empezar con las maniobras subacromiales, que tenemos el signo de Hawkins, que ya lo habíamos visto en un video, pero de todos modos traigo otro video, que va a ser, se coloca el hombro afectado en flexión de 90 grados, con el codo también en 90 grados, y el paciente va a intentar levantar la mano con la oposición del explorador. Prueba de Watkins-Kennedy. El objetivo de esta prueba es valorar si existe atrapamiento de las estructuras subacromiales, tendón del supraespinoso, bursa subdeltoidea y tendón de la porción larga del bíceps. Nuestro paciente se encuentra en posición sedestación y el terapeuta en bipedestación posterolateral al paciente. El evaluador coloca el hombro en flexión de 90 grados y rotación interna con el codo flexionado. Sosteniendo con una mano el codo y con la otra la parte distal del antebrazo, lleva pasivamente a rotación interna forzada el hombro. La aparición o aumento de dolor indica que la prueba es positiva. Doctora, una pregunta. ¿Tiene algo de malo clínicamente tener una hiperflexibilidad normal? O sea, que alguien sin tener alguna enfermedad sea muy flexible. No, no, realmente nada más. Acuérdate que los ángulos tienen un límite más mayor y otro menor. ¿Ok? Entonces, puedes estar sobre la percentila más alta y puede ser completamente normal. Si no duele, si no ocasiona problemas o que no ha tenido subluxaciones de repetición, no hay problema. Es una persona con una movilidad un poco más de lo normal o con ángulos que digamos están un poquito más arriba de lo normal. Por eso les digo, hay síndromes de hipermovilidad benignos si tienes un poquito más de laxitud y eso pues realmente no se traduce en ninguna patología. Se clasifican síndrome de hipermovilidad benigno tipo 1 y tipo 2. Los tipo 2 son los que sí son los muchachitos que se llegan y que siempre están con luxación ya sea de hombro o de las articulaciones móviles, por ejemplo, codo, etcétera. ¿De acuerdo? En el embarazo, se me pasaba a decirles, hay una hormona que aumenta la laxitud de los ligamentos. De hecho, las mujeres tenemos un poquito más de laxitud ligamentaria a diferencia de los hombres, y esto es por la presencia de diferentes tipos de fibra de colágeno, como ya lo vemos en las estructuras articulares. Muy bien. ¿Qué hormona se produce mayormente durante el embarazo? De todas. Mayormente. Y sobre todo aumenta ya en el último trimestre y hace que se reblandezcan los tejidos. Más bien, más que nada los ligamentos, sobre todo los ligamentos que son a nivel de lo que es la pelvis y el sacro.
para abrir el canal de parto. Oxitocina, ¿No lo vieron? La relaxina. relaxina. Hay unas hormonas que están también, que se llama relaxina y están relacionadas sobre todo con la gonadotrofina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son las que se empiezan a secretar ya casi al final del embarazo para poder hacer un poco más laxo lo que es el canal de parto. Muy bien. Seguimos. Continuando con las maniobras subacromiales, tenemos el signo de Yokum, que va a ser el hombro afectado, se coloca a 90 grados de flexión con la mano en el hombro opuesto y se va a realizar una elevación activa del codo con la oposición del explorador. Prueba de Yokun. Esta prueba va a valorar el compromiso subacromial. El paciente se encontrará en sedestación y el terapeuta se coloca en bipedestación lateralmente al paciente. Se solicita al paciente que lleve la palma de la mano al hombro contralateral. El examinador La presencia de dolor en la región anteromedial del hombro es indicativo de pinzamiento del espacio subacromial. Esta maniobra también se puede ejecutar de forma activa y de forma resistida. Es muy parecida a la que vimos anteriormente, más que nada para ver el pinzamiento subacromial. A final de cuentas, se les llama de diferente manera, pero a final de cuentas lo que buscas es específicamente la ubicación de la lesión. Muy bien. Continuamos con las maniobras del síndrome del túnel carpiano, que ya los había mencionado la doctora. La principal van a ser la de Tinel y la de Fallen. La de Tinel va a ser una percusión ligera sobre el trayecto del túnel carpiano y en la cara ventral de la muñeca se van a exacerbar las parestesias en los dedos. Y la maniobra de Fallen se va a mantener la muñeca en flexión forzada y va a desencadenar los mismos síntomas. También encontré que había una que es de Fallen inversa, que va a ser la extensión de las muñecas y va a ser positiva si hay parestesias, y el signo en círculo, que va a ser oponer el primer dedo con el segundo, intentando formar un círculo, y va a ser positiva si se forman otras figuras que no sean el círculo. Pues esas es muy fácil, no hay necesidad de ver el video. Ok, ya las habíamos repetido, ya sabíamos cuáles son. Muy bien. Entonces, ¿en qué pacientes los vamos a sospechar? Sobre todo en aquellos pacientes que tengan dolor con predominio nocturno de las manos, ¿de acuerdo? ¿Qué les dicen los pacientes que tienen síndrome de túnel del carpo? Se exacerba en la noche y en la noche sienten que está dormida en las manos y a medianoche o durante la madrugada se tienen que levantar por el dolor y se levantan a mover varias veces sus manos. ¿Ok? Muy bien. Continuamos con las maniobras patelofemorales, que ese también ya las habíamos mencionado. Va a ser la de cepillo transversal y la que sigue va a ser la longitudinal, que va a ser el paciente en decúbito supino con la rodilla en extensión. El explorador va a provocar pasivamente el desplazamiento de la rótula hacia transversal y va a aparecer dolor en las lesiones en el cartílago femoropatelar. Y la que sigue va a ser la de longitudinal, que va a ser lo mismo, nada más que el desplazamiento va a ser cráneo-caudal. Esa es muy sencilla, esa sí tenemos que tener al paciente en reposo, eso ya también ya lo habíamos comentado. Vamos a ver Paciente la en de decúbito cepillo. supino, con rodillas en extensión. El examinador estabiliza ambos polos de la rótula con los dedos índice y pulgar. Entonces traslada la rótula en sentido vertical hacia proximal y distal alternadamente. Este test es positivo si el paciente refiere dolor con la maniobra. Muy bien. Continuando con las maniobras radiculares lumbares, vamos a tener la maniobra de la CG, que esa ya la hemos visto en prope y en trauma, que el paciente en decúbito supino va a elevar la pierna afectada con la rodilla estirada
y el dolor va a aparecer en los primeros 45 grados y esto indicaría una compresión radicular de las raíces L5 o S1. Y no, bueno, ya el video, pero tienen que tener mucho cuidado, muchachos, cuando es dolor referido de la coxofemoral, porque también pueden generar, cuando tienen coxartrosis, puede generarle dolor, o que es en la parte posterior. La maniobra especial es hacer una dorsiflexión plantar para estirar un poquito más el nervio. Sí, es la de Bragard, que va a ser igual que la de la Segue, pero se va a hacer dorsiflexión. Generalmente con mis pacientes reumáticos, como tienen problema mecánico, sí, mejor les hago con la dorsiflexión plantar. Muy bien. Valorar si existe irritación de las raíces nerviosas lumbares. Para ello, nuestro paciente se colocará decúbito supino y el terapeuta en bipedestación lateralmente a la altura de la extremidad inferior. El clínico va a elevar la extremidad inferior con la rodilla extendida. Solamente se considera esta prueba positiva cuando aparece dolor intenso irradiado en el recorrido del nervio ciático. La altura de elevación de la pierna nos indica el grado de irritación radicular. Eso ya lo vimos, la que sigue. Bueno, sí, ya sabemos que no se Sí, ya sabemos que no. Es agregado, por ejemplo, en pacientes que tienen limitación articular, ¿sí? Puedes hacer esa maniobra. ¿Por qué? Porque no van a poder elevar la extremidad. Muy bien. Y vamos a las desacroiliacas, que es también una de las que nosotros exploramos mucho en pacientes que es de sospecha de espondiloartritis. Vamos a tener, la primera va a ser la maniobra de apertura, que va a ser el paciente en decúbito supino y el explorador se va a apoyar separando ambas espinas ilíacas. La que sigue va a ser la maniobra de cierre, que va a ser el paciente en la misma posición y se va a intentar aproximar ambas crestas ilíacas anteriores. Y le das la última, por favor. Va a ser la maniobra de Favere, que esta va a ser el paciente en decúbito supino, se va a colocar con la cadera en flexión, abducción y rotación externa y se va a apoyar el pie del paciente en la rodilla contralateral. El explorador va a fijar una mano en la cresta ilíaca del lado sano y con la otra va a efectuar presión hacia abajo de la rodilla que se halla en flexión. Y aquí tenemos un video en el que vienen las 3 pruebas sacroiliacas. El síndrome sacroiliaco provoca un dolor en el cuadrante superior interno de la nalga, en ocasiones irradiado por parte hasta la rodilla. Para explorar las lesiones sacroiliacas se pueden realizar maniobras. Unas maniobras, en este caso, nosotros colocamos las manos en cada pala ilíaca y hacemos un movimiento hacia adentro. Estamos tensionando los ligamentos sacroiliacos posteriores. La apertura de las pelvis. En este sentido, con esta misma posición, intentamos abrir la pelvis. Estamos tensionando los ligamentos sacroiliacos anteriores. Se puede y hacer una presión sobre la pala ilíaca y los ligamentos posteriores desplazado contra la poniendo y tensionando el ligamento sacroiliaco posterior. En todas estas maniobras provocará un dolor en caso de sacroilitis en la parte posterior. Indicamos al paciente que se ponga boca abajo y palparemos o percutiremos el punto sacroiliaco. El punto sacroiliaco es importante determinarlo, más o menos viene siendo a un través de dedo hacia abajo del hoyuelo de Venus, que viene siendo la espina ilíaca posterior superior. Pues bien, en este punto, presionando o percutiendo para intentar desencadenar dolor en caso de sacroilitis. Finalmente, para explorar las articulaciones sacroiliacas podemos realizar la maniobra de Favere, poniendo al paciente
boca arriba, que esté relajado. Sabiendo que tiene indemne la articulación de la cadera, ponemos el tobillo en la rodilla contralateral, fijamos la pelvis contralateral con nuestra mano y llevaremos la rodilla hacia el plano de la mesa. Si se desencadena el dolor en la parte posterior de la pelvis, de la nalga, es indicativo de sacroiliitis, en este caso derecha. Hacemos lo mismo en el lado contralateral para explorar la articulación sacroiliaca izquierda. Con estas maniobras finalizamos la exploración de cadera. Muy bien, de entonces... las articulaciones sacroiliacas. Anda fallando el internet de Diego. Son maniobras, muchachos, que las tenemos que hacer sistemáticas. Ahorita pues nos hemos llevado varias clases. Cuando ustedes vayan con el paciente, de acuerdo a la patología, es la exploración que nosotros vayamos a llevar. ¿Ok? Si es un paciente que tiene una artritis reumatoide, pues tenemos que orientarnos, hay que revisarlo todo, pero generalmente nos vamos a enfocar a las articulaciones más prominentes. En espondilitis, pues también hacemos lo que es la evaluación de clinimetría. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante explorar? Porque de aquí se parte el punto fundamental para nosotros hacer la medición clinimétrica. Clinimetría, ¿qué les llama la atención? ¿Qué quiere decir? ¿O de dónde viene el término? Medición de edad clínica. Es un término que se utiliza para la manera en que fueron medidos los síntomas y signos, y estos clasificarlos en índices y en otros aspectos clínicos. Exactamente. El índice clinimétrico es para nosotros también, 1, evaluar actividad de la enfermedad. 2, evaluar secuelas y funcionalidad del paciente. Y 3, evaluar respuesta al tratamiento. ¿Ok? Desenlaces. ¿Por qué? Porque si yo le doy una intervención a un paciente, por ejemplo, en artritis reumatoide, si teníamos articulaciones inflamadas, si no haces un conteo articular y a la siguiente tú dices, bueno, ¿cómo sé si el paciente está mejor en cuanto a lo que yo le di? Si no tienes tú una medición objetiva, conviertes en determinado momento a lo mejor cosas subjetivas en objetivas. Porque el paciente te puede decir, y estoy mucho mejor, ¿ok? Muchísimo mejor. Sí, ya me muevo y todo, pero todavía lo sigues viendo inflamado. Y hay pacientes que no los ves inflamados, pero siguen teniendo dolor. Entonces, vamos a pasar de lo subjetivo, si hay evaluación por parte del paciente, pero nosotros pasamos a ser más objetivos definitivamente porque haces una medición cuantitativa, articulación por articulación. Entonces, es necesario saber toda la exploración, qué es lo que tengo que explorar, porque depende de ahí es cuando yo voy a jalar. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que evaluar articulaciones inflamadas, tengo que evaluar articulaciones dolorosas. Hay otros parámetros también que se toman en cuenta como evaluación global del paciente, evaluación del dolor, grado de rigidez, etcétera. Son muchísimas cosas que nosotros tomamos en cuenta. En todas las patologías, pues definitivamente nosotros tenemos que tener medidas de desenlace. En enfermedades objetivas, por ejemplo, en diabetes mellitus no es tan difícil. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿cuál es tu objetivo? La reducción de la glucosa. Y eso lo ves con un análisis de sangre. ¿Ok? No tiene tanta complejidad. Y medición más estricta pues sería la hemoglobina glucosilada, ¿cierto? Ahí tienes medidas de desenlace de si tu intervención tuvo eficacia o no. ¿Correcto? Entonces, la mayoría de estas pruebas clinimétricas incluyen mucho medición de actividad inflamatoria, medición de dolor y algunos otros parámetros como que incluyen al paciente. Y también una de las cosas para más o menos sobrellevar o sopesar la cuestión o balancear es la evaluación del mismo médico, como lo vamos a ir viendo. Pues ya empezamos con la clinimetría el lunes.
¿De acuerdo? Fátima. Doctora, ¿Sí? yo tenía, bueno, una duda en la clinimetría en Bien. 2 pruebas. En la WOMAC tenía una que evaluaba del 0 al Rigidez de 4 la otra. y otra que su escala era como que ninguna, poca, bastante, mucha. Entonces no sé cuál de las dos. Esa escala de Likert. 0, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Ah, ok. Entonces la ¿Te otra. acuerdas? Vámonos a la Y- escala de Likert. Ok. Y la prueba de Basday también. Basday. Una evaluada de ninguna muchísimo, no me acuerdo qué, y otra con numeritos. Entonces no sé cuál de los dos. Exactamente, porque le das al paciente del 0 al 10, usted dígame, y generalmente le das y le dices, bueno, de 0 a 10, usted dígame 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Ok. Sí. De todos modos, De todos modos, cuando lo vaya presentando, me va ya te voy diciendo diciendo yo. igual. Sí, ya te ayudo. Es mucho. Y les pongo por ahí algunas imágenes para que se les haga más fácil. ¿Hecho? Bueno, chicos, descansen. Doctora, Hasta luego. disculpe. Sí, sí. De lo de las prácticas, supone que ya la facultad nos va a dar unos gafetes para entrar a, pues, a las instituciones. Sí. ¿Qué procedería? ¿Qué procedería? ¿Cuándo se los va a dar? Es que a mí me pidió la lista. Todavía no hablo con el doctor Galván y con la ingeniero Claudia. Déjame ver qué resolución van a tomar en la semana entrante y todo va a depender de este viernes en qué semáforo nos ubiquen. ¿Ok? ¿Ok? Igual, para los que ya empezamos a hacer equipos, como vamos a hacer equipos pues, muy chiquitos, o sea, sí no puedo recibir muchos, a lo mejor de parejas o de 3, ¿ok? Para empezar a ir. ¿Ok? Sí. Muy bien. Bien, ya se van ustedes arreglando, que ustedes es el equipo el grupo más grande. Entonces, a lo mejor de dupla y de 3, ¿sí? Y pues empezar a ir todos los días. Pues el problema es que yo nada más consulto de 7:30 a 2 de la tarde. Ustedes escojan una hora en la que puedan ir. ¿Ok? Sí, doctora. Bueno, nos vemos. Nos vemos, el doctora. lunes. Gracias, Doctora, disfruta el fin de semana. Doctora. Igual, gracias, bye.